Bueno, vamos a continuar con nuestras charlas sobre resonancia magnética nuclear y hoy nos vamos a dedicar a spin y precesión. Lo que vimos hasta ahora, lo poco que vimos hasta ahora de la parte de resonancia es toda la parte de los magnetos, o sea, habíamos visto los diferentes tipos de magnetos y cómo cada uno cumplía determinadas características, ¿no? Hasta que llegamos a la conclusión que los que más se están usando son los imanes superconductores. Muy bien. Ahora vamos, una vez que obtenemos ese campo magnético poderoso, que le podemos llamar B o B sub 0, campo magnético, recordemos que las características de este campo magnético, como ya vamos a ver físicamente por qué, tienen que ser de una gran estabilidad, de una gran homogeneidad y de una gran potencia, ¿sí? Y vamos a entender por qué. Cuando hablo de homogeneidad, significa que a lo largo de toda la zona volumétrica por donde se distribuye ese campo magnético, que obviamente va a afectar al paciente, si ese campo magnético es de un tesla, tiene que haber un tesla en cada uno de los puntos del volumen por donde está al menos atravesando al paciente, ¿sí? Y cuando hablo, eso es homogeneidad. Y cuando hablo de estabilidad, hablo de en función del tiempo, o sea que no importa el tiempo que pase, en todo momento, siempre ese campo de un tesla en cada unidad de volumen se mantiene constante. Eso es muy importante. Estabilidad, homogeneidad y obviamente un elevado valor de magnetismo, ¿no? Muy bien. Hasta acá perfecto. Bueno, para trabajar, o sea, la resonancia magnética se sabe que no solamente ha funcionado, o sea, ahora se está usando y ya se hizo Vox Populi a través de lo que son los estudios diagnósticos, pero anteriormente, desde el momento que fue descubierta, se utilizó a menor escala, en pequeñas escalas, para investigación. Entonces siempre ha sido, desde su inicio, ha sido sumamente útil, pero bueno, después se le vio la beta diagnóstica y se la aprovechó a fondo. Muy bien. Nosotros en resonancia magnética vamos a trabajar y se va a trabajar, mejor dicho, estrictamente con átomos de hidrógeno. Y justamente una característica de los átomos de hidrógeno es que están en las moléculas de agua. La molécula de agua, ¿qué tiene? La molécula tiene oxígeno, H2O, oxígeno, 2 hidrógeno, 2 oxígeno. Muy bien. En este caso, lo que se va a utilizar, en el caso de las moléculas del agua, es el hidrógeno. El hidrógeno, que es el que nos interesa a nosotros, obviamente el hidrógeno 1, o sea, el hidrógeno con masa atómica 1, o sea, que en el interior, en el núcleo, va a ser ¿qué? Un protón. Ese es nuestro átomo de hidrógeno. Entonces, nosotros vamos a trabajar, vamos a excitar, vamos a hacer funcionar todo este sistema a través de este protón del núcleo de hidrógeno, exclusivamente. Si ya fuese deuterio o tritio, que son sus radioisótopos, sus isótopos, perdón, ya ahí tendríamos que estar hablando de un núcleo que tenga un protón más un neutrón o un protón más 2 neutrones. Y no es el caso, se utiliza este. Este átomo de hidrógeno, ¿por qué se lo utiliza? Bueno, por una serie de comodidades tecnológicas, ¿no? Pero aparte porque tiene una enorme abundancia en todo el cuerpo humano. O sea, el cuerpo humano en los distintos tipos de tejidos, en todos los que son
todo lo que es la zona, todo lo que es lo tisular, los tejidos, tienen átomos de hidrógeno. Se imaginan que ya solo por el agua que hay en el organismo, cada molécula del agua tiene átomos de hidrógeno. Entonces se imaginan que además de eso la grasa lo tiene, y así como eso, bueno, hay un montón de tejidos, o sea, digamos que todo tejido tiene una proporción, una cantidad de esos átomos, los ácidos grasos, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? Este átomo de hidrógeno, digamos que está en todos lados, es como un poco como la estrella, se encuentra en en prácticamente todos los tejidos, casi todos, y bueno, por lo tanto, si yo puedo hacer que esos átomos, esos núcleos de hidrógeno, se hagan ver, entre comillas, y se hagan ver de una manera muy particular, podemos lograr imágenes obtenidas a partir de esa concentración a nivel tisular de estos átomos. Es un poco sintéticamente eso. Después, obviamente, a lo largo del desarrollo del curso de nuestra introducción, humilde introducción a la resonancia, vamos a poder desarrollar un poquito más, y ustedes van a comprender un poquito más cómo es el funcionamiento de todo esto. Muy bien, protón. Recordemos que tanto lo que es protón como lo que es electrón, estas son dos partículas cargadas, partículas subatómicas cargadas eléctricamente. En el caso del protón, carga positiva, obviamente, y en el caso del electrón, carga negativa. Ambas tienen la particularidad de girar sobre sí mismas. Están girando sobre sí mismas, y obviamente, supónganse que este es el protón. Lo vamos a hacer redondito. Si le hacemos girar sobre sí mismo, está girando, por ejemplo, a ver, vamos a darle otro color. Si está orientada hacia acá, este protón, ¿no? Vamos a ponerle así para que no haya ninguna duda, va a haber un giro sobre sí mismo a lo largo de este eje, o sea que va a tener un movimiento hacia acá, por ejemplo. ¿Y qué pasaba? Acuérdense cuando vimos en el otro curso ley de la mano derecha, cuando una carga eléctrica o una corriente eléctrica se está moviendo en un sentido, ¿sí? Eso va a generar, este movimiento que hace, va a generar un determinado campo magnético que va a estar alrededor de ella, pero fundamentalmente en este caso lo que vamos a ver es que se convierte esto en un dipolo magnético. O sea, si esto lo vamos a dibujar así, va a tener un norte, por ejemplo, y un sur. ¿Por qué? Porque es una partícula cargada eléctricamente que se está moviendo. Y en este caso, girando. Este campo magnético que se produce, este dipolo magnético que se produce, significa que va a tener un momento magnético. Y este giro sobre sí mismo, que va a dar un momento angular, que es de este tipo, que tiene esa orientación en este caso, se va a llamar spin. Ese giro sobre sí mismo se va a llamar spin. Vamos a volver a marcarlo, el giro sobre sí mismo, por ejemplo, está girando así. ¿Sí? Se produce ese campo magnético, como buen campo magnético, va a tener un norte y un sur, o sea que va a haber líneas de fuerza que van a ir de norte a sur. Y se pueden llegar a comportar, debido a esto, como pequeñas brújulas. ¿Se acuerdan que las brújulas también, que eran pequeños imanes, con un norte y un sur, siempre un imán tiene un norte y un sur? Y bueno,
Y en este caso, esto es un diagramita de cómo es un protón girando sobre sí mismo, protón en este caso el protón de átomo de hidrógeno, girando sobre sí mismo, y que en el cuerpo de estos tenemos trillones y trillones, tenemos un montón, una cantidad enorme, distribuidos en forma diferente de acuerdo a los tejidos. Entonces imagínense que nuestro cuerpo, si ahora lo simplificamos un poco el dibujo, vamos a tener esos protones con ese spin, ese giro sobre sí mismo, comportándose como dipolos magnéticos, y van a estar, por ejemplo, unos orientados para acá, otro orientado para acá, otro orientado para abajo, otro orientado para arriba, y así están en nuestro organismo, y en todos lados. O sea, dentro de nuestro organismo, que es lo que nos va a preocupar a nosotros y nos va a importar, todos estos protones de hidrógeno, todos estos núcleos de hidrógeno, van a tener una distribución a nivel de su orientación totalmente heterogénea, y tan heterogénea y tan proporcionalmente heterogénea que si nosotros decimos, bueno, este tiene un momento magnético M, vamos a ponerle M1, este tiene un momento magnético M2, este tiene un momento magnético M3, este tiene un momento magnético M4, y así. Otro protón, ¿no?, va a ir hacia acá, no sé, o hacia al revés, para acá, y va a tener un un momento magnético MN, para dar un valor genérico. Entonces imagínense millones y millones de estos núcleos de hidrógeno distribuidos en el cuerpo, y que cada uno tiene su magnetización, y esa magnetización es un pequeño imán. Pero fíjense que están distribuidos tan heterogéneamente que va a haber lo que se llama una magnetización neta, vamos a ponerle M neta, que va a ser la suma de M1 más M2 más M3 más puntos suspensivos hasta MN, para contar a todos los que están en ese sector. ¿Qué es lo que ocurre? En la vida real, en lo cotidiano, en este momento en mi cuerpo, por ejemplo, tengo todos estos núcleos de hidrógeno distribuidos así, y la magnetización neta de todos estos pequeños dipolos magnéticos, ¿saben cuánto da? 0. ¿Por qué? Esto es importante que se entienda. ¿Por qué da 0? Porque recuerden cuando vimos todo lo que es vectores. ¿Se acuerdan que la suma de los vectores se los puede sumar a los vectores? Entonces en este caso, este dipolo está representando un vector por acá. Pero va a haber uno que, así como este está para acá, va a estar representado para acá. Este está representado para abajo, este está representado para arriba, este para acá, este para acá. Entonces, cuando se suman cada uno de estos vectores, la media, la completa, o sea, sumando todos ellos, como están distribuidos heterogéneamente, va a dar 0, porque unos se anulan con otros. Eso es muy importante que se entienda. O sea que en este momento, la magnetización neta de todos los átomos de hidrógeno de mi cuerpo, o de cualquier sector de mi cuerpo, es 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entre ellos se van anulando. Entonces, obviamente, si alguien pudiese de alguna manera medir mi magnetismo, entre comillas, podríamos decir que no tengo magnetismo. ¿Por qué? Porque estos dipolos se van anulando. Esta es la idea del spin y de cómo
estos dipolos se comportan, estos protones, cada uno de estos es un protón. Ya estamos viendo entonces cómo es el tema de funcionamiento del spin. Digamos que es la primera parte.